Nuestro sistema límbico es poderoso, lo suficiente para guiar un comportamiento que ocasionalmente contraiga nuestra comprensión lógica y analítica de esta situación. Con frecuencia nos fiamos de nuestro instinto, aunque la decisión se burle de todos los hechos y cifras. Richard Restak, un conocido neurocientífico, aborda esta cuestión en su libro de Nike. Cuando se obliga a las personas a tomar decisiones únicamente con la parte racional de su cerebro, casi invariablemente acaban dándoles demasiadas vueltas. Esta decisión racional suele tardar más en tomarse, afirma Restak, y con frecuencia son de peor calidad. Por el contrario, las decisiones tomadas con el sistema límbico, esto es, las decisiones intuitivas que suelen ser más rápidas y de mejor calidad, esta es una de las principales razones de las que los docentes les digan a los alumnos que se dejen llevar por su primera intuición cuando se enfrenten a un examen en forma de cuestionario con preguntas múltiples, que confíen en sus tripas. Cuando más tiempo se dediquen a pensar una respuesta, mayor es el riesgo de la escogida que sea errónea. Nuestro sistema límbico es listo y a menudo sabe lo que hay que hacer. En nuestra incapacidad para verbalizar las razones, lo que puede provocar que dudemos de nosotros mismos o que confiemos en las pruebas empíricas cuando nuestra intuición nos dice que no lo hagamos. Analicemos la experiencia de comprar un televisor de pantalla plana en la tienda de electrónica de nuestra localidad. Nos paramos en el pasillo mientras escuchamos a un experto explicarnos la diferencia entre un televisor LCD y uno de plasma. El vendedor nos proporciona todas las diferencias y las ventajas racionales. Sin embargo, seguimos sin saber cuál es la mejor para nosotros. Al cabo de una hora, seguimos sin tener idea. Nuestro cerebro sufre de una sobrecarga porque le estamos dando demasiadas vueltas a la cuestión y al final tomamos una decisión y nos vamos de la tienda. Todavía no del todo convencidos de que hayamos escogido el adecuado. Más tarde, vamos a casa de un amigo y vemos que se ha comprado el otro. Además, no para de hacer lenguas de su televisor, y decir lo mucho que le gusta. De pronto sentimos envidia, aunque seguimos sin saber si su televisión es mejor que el nuestro. Entonces nos preguntamos, ¿he comprado el equivocado? La empresa que no transmite un sentido del por qué nos obliga a tomar decisiones basadas solo en las pruebas empíricas. Esta es la razón de que tales decisiones tarden más, parezcan difíciles o no, dejen sumidos en las deudas. Estas condiciones, la estrategia manipuladoras que explotan en nuestros deseos, temores, dudas o fantasías, dan resultado a uno muy bueno. Se nos obliga a tomar esas decisiones no tan motivadas por una sencilla razón. Las empresas no nos ofrecen nada que no sean hechos y cifras y funciones y ventajas en que las que hay que fundamentar nuestras decisiones. La empresa nos dice por qué. La gente que no compra lo que haces, compra porque lo haces. La falta de transmisión del por qué no genera más estrés y dudas. Por el contrario, muchas personas que se sienten atraídas a comprar ordenadores Macintosh o motos Harley Davidson, por ejemplo, no necesitan hablar con nadie sobre la marca a elegir. Estas personas tienen una absoluta confianza en su decisión y la única pregunta que se hacen es ¿qué Mac o qué Harley comprar? En este plano, por supuesto, que las características y las ventajas racionales, así como los hechos y las cifras, tienen importancia, pero no impulsan la decisión de dar dinero u otorgar fidelidad a la empresa o a la marca. La decisión ya está tomada.
Las características tangibles sirven únicamente para ayudar a orientar la elección del producto que mejor se acude a nuestras necesidades. En estos casos, las decisiones se produjeron en el orden perfecto de adentro hacia afuera. Tales decisiones empezaron con el porqué. El elemento emocional de una decisión y más tarde de los elementos racionales permitieron al comprador verbalizar o racionalizar las razones de su decisión. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de conquistar los corazones y las mentes. El corazón representa el sistema límbico del sentimiento del cerebro y la mente es el centro racional del lenguaje. La mayoría de las empresas son bastante expertas en conquistar las mentes. Lo único que se necesita para que esto es una comparación entre todas las funcionalidades y las ventajas. Conquistar corazones, sin embargo, es más laborioso. Habido en cuenta la orden natural de la toma de decisiones, no puedo por menos que preguntarse si el orden de la expresión, los corazones y las mentes, se debe a una manera de conciencia, porque nadie se dispone a conquistar las mentes y los corazones. La habilidad para ganar los corazones antes de que la mente no es fácil. Se trata de un delicado equilibrio entre arte y ciencia. Otra construcción, gramática fortuita. ¿Cómo se explica que las cosas no sean equilibrio entre ciencia y arte, sino que el arte vaya siempre antes que la ciencia? Tal vez se trate de una sutil pista que nuestro sistema límbico privado del lenguaje nos esté enviando para ayudarnos a ver que el arte de liderar tiene que ver con seguir los dictados del corazón. Puede que nuestros cerebros estén tratando de decirnos que el porqué debe de ser el primero. En ausencia del porqué, la decisión se vuelve más difícil de adoptar, y ante la duda, recurrimos a la ciencia y a los datos para orientar las decisiones. Las empresas nos dirían que la razón para que empiecen con el qué o con el cómo lo hacen y se debe a que esto es que los clientes les mandaron calidad, servicio, precio y funciones. Eso es lo que indicaban los datos, si no fuera por el hecho de que la parte del cerebro que controla la toma de decisión es diferente de lo que es capaz de informar de esta decisión. Sería una conclusión perfectamente válida dar a la gente lo que pide. Por desgracia, son mucho más numerosas las pruebas que revelan que las ventas no aumentan de manera significativa y que no crecen lazos de fidelidad simplemente porque las empresas digan o hagan lo que sus clientes quieren. Henry Ford resumió esto muy bien. Si le hubiera preguntado a las personas qué era lo que quería, decía, me habrían dicho que un caballo más veloz. En esto consiste la genialidad de un gran liderazgo. A los grandes líderes y a las grandes organizaciones se les da bien ver lo que la mayoría nos resulta invisible. Se les da bien darnos cosas que jamás nos habrán ocurrido pedir. Cuando la revolución de los ordenadores estaba en sus inicios, los usuarios no podían haber pedido una interfaz gráfica de usuario. Pero eso fue lo que nos dio Apple. Ante la creciente competencia en el sector aeronáutico, a la mayoría de los viajeros no se les habría ocurrido pedir menos en lugar de más. Pero eso fue lo que hizo Southwest. Y a la vista de los momentos difíciles y la adversidad, pocos se habrían preguntado ¿qué es lo que puedo hacer por mi país en vez de qué es lo que mi país puede hacer por mí? La verdadera causa de John F. Kennedy presentó su candidatura a la presidencia. Los grandes líderes son aquellos que confían en su instinto, aquellos que comprenden el arte antes que la ciencia, los que conquistan los corazones más que la mente. Son la suma de aquellos que empiezan con el porqué. Nos pasamos el día entero tomando decisiones y muchas de ellas están motivadas por la emoción. Rara vez examinamos cuidadosamente toda la información disponible para asegurarnos de que conocemos todos
los hechos. Y ni nos hace falta. Todo se reduce a una cuestión de grados de certeza. Puedo tomar una decisión por el 30% de la información, afirmaba el exsecretario del Estado de Colin Powell. Algo más del 80% es excesivo. Siempre hay un nivel en el que confiamos en nosotros mismos o en aquellos que nos rodean para guiarnos. Y no siempre sentimos la necesidad de disponer de todos los hechos y cifras. Y a veces simplemente es posible que todavía no confiemos en nosotros mismos para tomar una determinada decisión. Esto quizá explique por qué nos sentimos, he aquí, y aquí está otra vez esta palabra, tan incómodos cuando otros nos obligan a darle el abrazo o a torcer para tomar una decisión que no acaba de adecuarse a lo que sentimos en las tripas. Confiamos en nuestra intuición para que nos ayude a decidir a quién votar o qué champú comprar. Habida cuenta de que nuestro biólogo complica nuestra aptitud para verbalizar las verdaderas razones de por qué tomamos las decisiones que tomamos, las racionalizamos basándonos en elementos tangibles, como el diseño, el servicio de la marca, y este es el funcionamiento de la falsa suposición de que el precio o las características tengan más importancia de lo que corresponde. Tales cosas tienen importancia, ya que no nos proporcionan los aspectos tangibles que podemos señalar para racionalizar nuestra toma de decisiones, pero ni finjan en el rumbo ni en las conductas. Lo más importante es lo que no puedes ver. Vuelve tu ropa blanca más blanca y los colores de tu ropa más vivos. Rezaba el anuncio televisivo de nuevo detergente. Esta fue durante muchos años la propuesta de valor del sector de los detergentes, una afirmación absolutamente legítima. Era lo que los estudios de mercado revelaban acerca de los deseos de los clientes. Los datos eran verdad, pero la verdad de lo que la gente quería era otra. Los fabricantes de detergente preguntaban a los consumidores qué era lo que querían de un detergente, y los consumidores decían que más blancos y colores más vivos. Si te paras a pensar en ello, no tiene nada de notable descubrir que la gente deseara que al hacer la colada de su detergente solo le ayudara a conseguir que su ropa saliera limpia, sino muy limpia. Así que las marcas intentaron establecer la diferencia de cómo conseguían que los blancos salieran más blancos y la ropa más viva, tratando de convencer a los consumidores de que un aditivo era más efectivo que otro. Proteínas, decía una marca. Intensificador de color, proclamaba otra. Ninguna pregunta a los clientes por qué querían tener su ropa limpia. Esa pequeña perla de sabiduría no se puso de manifiesto hasta que muchos años después, cuando un grupo de antropólogos contratados por una empresa de productos envasados divulgó que todos esos aditivos no impulsaban, de hecho, ninguna conducta. Según observaron, cuando la gente sacaba la colada de la secadora, nadie le ponía al trasluz para ver que la ropa blanca estaba ni la comparaban con otras prendas más nuevas para comprobar la intensidad de sus colores. Lo primero que hacía la gente cuando sacaba su colada de la secadora era olerla. Esto sí que fue un descubrimiento asombroso. Para la gente, sentir la limpieza era más importante que el hecho de que estuviera limpio, ya que se presuponía que todos los detergentes limpiaban la ropa. Eso es lo que se supone que hace el detergente.
pero hacer que la ropa oliera fresco y limpio era mucho más importante que las sutiles diferencias entre qué detergente dejaba la ropa permisiblemente más limpia. Que una falsa suposición convenza a un sector entero para que vaya por el camino equivocado no es exclusivo del detergente. Las empresas de telefonía móvil creían que la gente quería más opciones y más botones hasta que Apple lanzó su iPhone, con menos opciones y únicamente un botón. Los fabricantes de automóviles alemanes estaban convencidos de lo único que les importaba a sus compradores estadounidenses era una ingeniería. Así se quedaron atónicos y desconcertados cuando se enteraron de que tener una ingeniería fantástica no era suficiente. Uno a uno, los fabricantes de coches de lujo se añadieron la mala gana de sujetos trasvasos a sus perfectos vehículos. Esa era una característica de suma importancia para los estadounidenses, acostumbrados a ir y a volver al trabajo en el coche, pero rara vez era mencionada por los estudios sobre los factores que influían en las decisiones de compra. No estoy planteando en absoluto que los sujetavasos hagan que la gente sea fiel a BMW. Lo único que planteo es que incluso para los compradores de coche, con una mentalidad racional, en lo que toca a la toma de decisiones hay mucho más de lo que se ve a simple vista, literalmente. El poder del sistema límbico es asombroso, no solo controla nuestras decisiones viscerales, sino que puede influirnos para que hagamos cosas que se antojan ilógicas o racionales. Dejar la seguridad del hogar para explorar lugares lejanos, atravesar océanos para ver lo que hay en otra orilla, dejar un trabajo estable para fundar una empresa en el sótano de su casa sin tener dinero en el banco. Muchos estudiamos estas decisiones y decimos, me suena una estupidez, estás loco. Podría perderlo todo, podrías morir. ¿En qué estoy pensando? No es la lógica ni los hechos, sino la esperanza y los sueños, nuestros corazones y nuestras tripas, lo que nos impulsan a probar nuevas cosas. Si todos fuéramos racionales, no habría pequeñas empresas ni exploraciones y apenas habríamos innovaciones y no existirían los grandes dirigentes que motivaran todas esas cosas. Esa es la creencia imperecedera en algo mayor y mejor de lo que provocan esas clases de comportamiento. Pero el sistema límbico también puede controlar el comportamiento que tiene origen en otras emociones, como el odio o el miedo. ¿Por qué? Si no planeara alguien hacer daño a otro al que nunca ha visto.